Buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Carlos Amanque, soy el coordinador de comunicaciones y relaciones institucionales de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. Hoy estamos desarrollando un nuevo seminario web del ciclo de acción climática y ciudades sostenibles que estamos desarrollando junto con Fundación Avina y la iniciativa Action LAC. Como siempre, bueno, una serie de recomendaciones previo al inicio del seminario y es que, bueno, mantengan los micrófonos silenciados, pueden hacer preguntas en el chat, nosotros las tomaremos y las haremos al final de la presentación de Jimena, las consultas que nos realicen. Esta conferencia está siendo grabada y la remitimos posteriormente junto con la presentación de la expositora a cada una de las personas que se inscribieron. Así que bueno, esas son las cuestiones generales. El día de hoy, por la Dirección Nacional de Cambio Climático de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, nos va a estar acompañando Jimena eh, Michenberg. Eh, Jimena es ingeniera ambiental con una amplia experiencia en gestión ambiental en empresas multinacionales. Hace 3 años se dedica en tiempo completo al diseño y desarrollo de proyectos vinculados al cambio climático. Se ha desempeñado en África y en el norte del país, trabajando las temáticas de acceso al agua. Ha colaborado en emprendimientos, en organizaciones de la sociedad civil y ha colaborado con el Estado Nacional. Actualmente se desempeña en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Dirección Nacional de Cambio Climático, trabajando en la elaboración del Plan Nacional de Adaptación, que es un poco lo que nos va a estar comentando hoy. Y además también es profesora adjunta en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica Argentina. Así que bueno, muchas gracias Jimena por acompañarnos el día de hoy y te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por participar. Bueno, como bien dijo Carlos, hoy vamos a estar hablando de adaptación al cambio climático. Primero quiero mostrarles un poco los temas que vamos a ir viendo. Vamos a primero dar una pequeña introducción que ya todos deben saber sobre cambio climático. No me voy a extender mucho en esa parte porque comprendo que esto es un módulo dentro de varios, así que ese conocimiento ya lo poseen. Después vamos a hablar de conceptos más vinculados a la adaptación, ¿sí? O sea, vamos a empezar a ver cómo se entiende la adaptación, el marco internacional y el marco nacional de la adaptación al cambio climático y la importancia del abordaje local. Y después al final voy a dar un ejemplo de un proyecto que se va a estar implementando el año que viene si todo sale bien. Bueno, arrancamos por cambio climático. Esta foto que ven, no sé si ya la habrán visto antes, pero es de un libro de historia sobre la revolución industrial. Como todos ya saben, la primera revolución industrial, que fue a mediados del siglo XVIII, comienza con la introducción de la máquina de vapor y nos empieza a generar un montón de consecuencias que es, hoy por hoy, la seguimos viendo y es lo que nos compete para este módulo. Las consecuencias de la revolución industrial son varias, hay demográficas, porque hay todo un tema de migración de las poblaciones rurales hacia las ciudades, hay económicas, ¿sí? Porque empieza a desarrollarse la industria y los nuevos mercados de servicios, ahí empiezan a haber también consecuencias sociales, pero lo que más nos trae hoy es las consecuencias ambientales, y como todos saben, es la revolución industrial. Ya antes de la revolución industrial hay consecuencias ambientales por el desarrollo humano, porque éramos más que nada comunidades agrícolas, ¿sí? Pero con la revolución industrial el deterioro ambiental empieza a aumentar debido a estas máquinas de vapor que después en la segunda revolución industrial ya empiezan a ser motores de combustión interna, ¿sí? Y una de las cosas muy importantes que a veces no se habla es también algo que surge acá en la revolución industrial, que es la problemática del metabolismo urbano. ¿A qué me refiero con metabolismo urbano? Las ciudades, ¿sí?, que se empiezan a generar alrededor de estas industrias, empiezan a tomar de la naturaleza todo lo que necesitan para este desarrollo y después lo vuelcan nuevamente a la naturaleza sin una concepción de qué está pasando en el medio, ¿sí? Es como una caja negra, yo tomo y tiro. Esto es lo que se le llama metabolismo urbano, que se empieza a desarrollar desde en este momento más que nunca, y que hoy por hoy lo seguimos sufriendo, y que es un poco
lo que nos piden desde todos lados, y más los jóvenes hoy en día, de que empecemos a abrir los ojos y nos empecemos a dar cuenta de que tenemos que cambiar nuestras actividades, ¿sí? Todo esto, bueno, como ya saben, todas estas actividades humanas, tanto de la industria como la expansión agrícola y ganadera, ¿sí? O sea, un montón el transporte, un montón de cosas nos empiezan a generar un aumento de gases de efecto invernadero que lo que hacen es como que actúan como una capa que envuelve la Tierra y que hace que la radiación solar, que antes era parte absorbida por diferentes sistemas naturales y otra era de vuelta, ¿sí? Lo que hacen estos gases de efecto invernadero es aumentar la cantidad de radiación que queda en la Tierra y ahí surge la problemática del cambio climático. Es importante saber que sí hay variaciones naturales de la Tierra, hemos pasado a lo largo de la historia por muchos cambios, pero el cambio climático se le atribuye a todas las actividades humanas que van a generar este efecto invernadero, lo van a aumentar, ¿sí? Entonces, el cambio climático lo vamos a ver así, ¿está bien? Es importante también decir que el efecto invernadero natural es lo que hace posible vivir en la Tierra, como ya deben saber. Pero estas atribuciones por las actividades humanas que generan un aumento de gases de efecto invernadero hacen que justamente esta temperatura media aumente y genere un montón de impactos que los vamos a ver luego. Como soluciones, ya deben haber tenido un módulo de mitigación o lo deben estar por tener, el tema de la mitigación, que sale como una solución para disminuir, ¿sí?, las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar los sumideros, y aumentar estos, por ejemplo, los parques, o sea, los árboles, todo lo verde que gracias a la fotosíntesis absorbe uno de los gases de efecto invernadero, que es el dióxido de carbono, y genera así, actúa como sumidero, es decir, que lo absorbe y lo saca de la atmósfera. Entonces, eso es lo que trata de hacer la mitigación. Pero la adaptación, que es lo que hoy vamos a estar ahondando más profundo, es justamente, bueno, yo sé por diferentes bases científicas que el clima va a ir cambiando de cierta forma, ¿no? La precipitación, la temperatura, si las estudiamos históricamente y después hacemos proyecciones y estudios, vemos que va a haber una modificación, ¿sí? En algunos lugares va a haber más precipitación que antes, o va a haber estrés hídrico, vamos a tener más rachas de días secos. Entonces, todos estos cambios que se estudian y que se proyectan, algunos ya se están observando actualmente, lo que trata la adaptación es de estudiarlos y generar ajustes, ¿sí?, para que esos impactos no nos generen como consecuencias negativas, sino que nos podamos justamente prevenir todo lo que podamos, ¿sí? Vamos a ir ahora más específicamente a conceptos de la adaptación. Una de las cosas que les quiero traer es un poco unas miradas sobre la adaptación que quizás les cause un poco de gracia, pero acá en esta imagen, que me parece muy ilustrativa, vemos dos realidades, ¿no? Una del lado izquierdo, que vemos que se hizo toda una construcción para evitar inundaciones, ¿sí? Pero se nota que la comunidad no está contenta, todo lo que ellos dependían para vivir, el ganado, la agricultura, se pierde, ¿sí? Porque justamente hay un cambio en las precipitaciones y muchas veces estas obras ingenieriles no contemplan las proyecciones, sino que lo hacen con datos históricos. Y porque también a veces las soluciones que damos para una problemática como una inundación, lo vemos solo desde un eje y no lo vemos de forma holística, ¿sí? Contemplando todo y contemplando la realidad y la comunidad que está alrededor de ese riesgo. Mientras que del otro lado, del lado derecho, vemos algo mucho mejor, ¿no? Están todos contentos, se ve que hacen agricultura, que utilizan el mismo agua para generar como bifurcaciones de ella y generar riego, la ganadería lo usa, la comunidad, ¿sí? A esto le llamamos justamente, a esta forma holística de verlo, donde también vamos a utilizar el beneficio de la naturaleza, lo llamamos adaptación basada en ecosistemas, ¿sí?
vamos a utilizar lo que ya sabemos de cómo funcionan los ecosistemas naturales para generar una medida de adaptación holística donde beneficie a todos, ¿está bien? Otro ejemplo que quiero traer es, por ejemplo, el acceso a agua. Muchas veces nos olvidamos en la realidad donde queremos dar una solución de que, bueno, no hay acceso a agua segura, entonces la genero, la implemento, y nos olvidamos de quiénes usan eso, ¿no? Entonces este es un caso donde hacen un acceso a agua subterránea hacia un pozo, colocan una bomba para extraer el agua y cuando la prueban y todo, se olvidan de que los que usan esa bomba son mujeres y a veces niños, y que no tienen la misma fuerza que un hombre forzudo, como está ahí viene ejemplificado en la imagen. Entonces, es importante conocer la realidad donde vamos a estar implementando estas medidas de adaptación, porque en base a eso es cómo tenemos que diseñarla, ¿sí? La adaptación es específica del lugar y del contexto. No existe un método único, ¿sí? Esto lo quiero dejar claro. No existe una única solución para las situaciones, pues justamente depende del lugar. Y también algo muy importante es que hay que tener en cuenta los riesgos transfronterizos, ¿sí? Por ejemplo, las migraciones o los riesgos que después, no sé, yo entubo, por ejemplo, un río para disminuir mi riesgo ante inundaciones, pero al intubarlo después le cambio el caudal, la velocidad, entonces en realidad ese problema que yo tenía lo estoy agravando aguas abajo, ¿entendés? Pues justamente no lo vemos desde, más allá de que la adaptación es específica del lugar y el contexto, también lo tenemos que ver en una mirada multisectorial y multinivel, teniendo en cuenta estos riesgos transfronterizos, ¿sí? Barreras que pueden aparecer al momento de realizar estas medidas de adaptación. Muchas veces las medidas de adaptación son a largo plazo, ¿sí? Porque a veces son obras o si nos concentramos en adaptación basada en ecosistemas, vamos, por ejemplo, aumentamos los espacios verdes en una ciudad, los reservorios naturales, los árboles, para lograr una mejor infiltración del agua, ¿sí? Y esto, cantidades verdes, poder generarlos también lleva su tiempo. Entonces, muchas veces la barrera es este interés a veces que hay de corto plazo, ¿sí? Porque uno quiere ver los resultados, y otras veces, y la adaptación hay que mirarlo más a largo plazo. Entonces, estas diferencias de miradas puede llegar a traer una barrera ante la adaptación. Otra es la falta de flexibilidad, por ejemplo. A ver, hay que empezar a cambiar la forma de pensar las cosas y de planificar, porque la realidad está cambiando, ¿sí? Entonces, hay que tener una flexibilidad y empezar a generar las medidas de abajo hacia arriba, desde la comunidad hacia arriba, ¿sí? Y otra barrera que puedo pensar ahora es también el acceso a la información. Muchas veces no contamos con la información apropiada y esto va a generar vacíos y va a generar después problemas en la planificación y en la implementación. Yo quiero mostrarles ahora un ejemplo de este año, disculpen que es de otros países, pero creo que amerita nombrarlo. Por un lado tenemos el ciclón Fani de India, que fue en mayo del 2019. Si ustedes después se fijan, van a ver que en este ciclón se perdieron alrededor de 1.8 millones de dólares y hubo 89 muertos, ¿sí? Mientras que en Mozambique, en marzo, ciclón Idai, hubo alrededor de 1.000 muertos y se perdieron más de 1.000 millones de dólares, mucho más. ¿Qué quiero decir con esto? La adaptación es importante justamente para estar atentos a lo que se viene, ¿sí? Las medidas de adaptación que se planean y que se implementan van a ayudar a generar una localidad, una comunidad, una provincia resiliente al cambio climático. Ahora vamos a ver un poco más sobre eso. Pero la idea de esto es cuando el riesgo no se convierte en desastre, o sea, no se materializó, ¿sí? Yo voy a poder tomar medidas para prevenir después que cuando ese riesgo se genere, poder disminuir todos los impactos sociales, económicos, ¿sí? O sea,
un montón. Y cuando se genera el riesgo, yo voy a estar preparado para esa crisis. Esta es la idea de adaptación. Y traigo este ejemplo porque India viene trabajando en el sistema de alerta temprana y en evacuación hace mucho tiempo, y por eso la diferencia en la cantidad de muertos y de pérdidas, ¿sí? Obviamente es un camino largo, pero hay que empezarlo, porque ya lo vemos acá en Argentina y lo vamos a ver más adelante. Ya estamos viviendo, ya estamos observando eventos extremos derivados del cambio climático, y la intensificación y la frecuencia va a seguir cambiando. Entonces es importante seguir trabajando en esto, ¿sí? Bueno, ahora entrando más a algo, supongo las preguntas las vamos a ver al final. Estoy viendo que algunos están escribiendo. Después Carlos al final de todo las nombrará y vamos a ir una por una. Pero ahora vamos a entrar en el IPCC. El IPCC es el panel intergubernamental sobre cambio climático. Esto es todos los científicos de diferentes lados del mundo estudiando el cambio climático, ¿sí? Y en el último informe, ¿sí? En el informe quinto, presenta esta imagen que estoy mostrando ahora, que es más o menos como, o sea, es como se contempla la adaptación, ¿sí? Vamos a ver que el riesgo, lo que nosotros después vamos a tratar de ir contextualizando en cada sector, más adelante lo vamos a ver, pero el riesgo, el estudio, es la combinación entre estos tres ejes: los peligros o amenazas, también se llama amenazas, vulnerabilidad y exposición, ¿sí? Los peligros o amenazas es lo que vamos a ir viendo, que son las derivadas del cambio climático y que la adaptación no va a poder intervenir en ellas, ¿está bien? Por ejemplo, un aumento en la precipitación, ¿sí? O un aumento en la temperatura. Esas son las amenazas, ¿está bien? La vulnerabilidad, acá vamos a ver que hay un tema de la capacidad de adaptación dentro de la vulnerabilidad, o sea, cómo una comunidad frente a un riesgo, o sea, frente a una amenaza, perdón, va a poder adaptarse, ¿sí? Va a poder dar respuesta. Pero es importante porque la vulnerabilidad también tiene que ver con la sensibilidad que tiene una comunidad ante ese peligro o amenaza, ¿está bien? Y va a estar relacionado con la tercera pata, que es la exposición. No es lo mismo si yo tengo en una provincia, pensemos, no sé, en el río Uruguay. Yo tengo una comunidad aledaña al río, donde sabemos que es una zona inundable, a que si tengo una comunidad a, no sé, 10 kilómetros y ya es más alto y no se inunda, ¿no? Entonces, la exposición y la vulnerabilidad van a ir combinándose para ir evaluando este riesgo ante la amenaza, ¿está bien? Y es importante estudiarlos porque en base a esto vamos a poder definir dónde hacer las intervenciones primero, ¿está bien? Ahora vamos a seguir viendo cada una de estas, pero es importante también saber que para minimizar el riesgo vamos a poder trabajar en la exposición y en la vulnerabilidad. No, la amenaza, ¿sí? La tercera pata que veíamos, que también se llama peligro, no trabajamos de la adaptación, sino que se trabaja más del lado de mitigación, ¿sí? Porque yo voy a reducir mis emisiones o voy a aumentar mis sumideros y eso me va a afectar en las amenazas derivadas del cambio climático, ¿está bien? Pero en la adaptación vamos a tratar de minimizar el riesgo trabajando en la exposición y en la vulnerabilidad, ¿está bien? Y es importante de que el riesgo nunca va a ser cero, porque la amenaza siempre está. Entonces, como nunca va a ser cero, yo voy a tener que llegar a un límite, que ahí en la slide lo pueden ver bien, límite de aceptación. O sea, yo voy a hacer todo lo posible hasta que voy a llegar a un momento de, bueno, hasta acá, esto es lo que yo puedo hacer por ahora, porque después vamos a ver que la adaptación es algo que se va mejorando continuamente. Entonces, yo digo, bueno, hasta acá, hoy puedo hacer algo y este es el riesgo con el que convivo. ¿Está bien? Está bueno conocer ese riesgo con el que convivo porque si uno lo conoce puede hacer cosas al respecto. Por ejemplo, la transferencia del riesgo. Y acá aparecen los seguros, ¿sí? Los fondos de emergencia. Entonces,
Cuando yo ya no puedo trabajar en la exposición y en la vulnerabilidad, es importante fortalecer todo lo que es los seguros y el sistema de alerta temprana, también los sistemas de respuesta. En este caso, yo sé que el Ministerio de Seguridad, si mal no recuerdo, se llama, bueno, el SINAG, por medio del SINAGIR, están haciendo una plataforma que, si mal no recuerdo, es el SINAME, ¿sí? Que quizás muchos de ustedes ya están subiendo información. O sea, siempre la idea es fortalecer lo más posible estos sistemas de alerta temprana. Y claramente la información, dónde están las comunidades más vulnerables, ¿sí? Para aumentar su resiliencia, ya sea por la educación o por, muchas veces vamos a ver más adelante en un proyecto, por la relocalización, si están en zonas que son de un alto riesgo, ¿sí? Porque están, por ejemplo, aledaños a un río, como bien dije. Entonces, todos estos trabajos son en conjunto, ¿sí? O sea, no es que yo me voy a concentrar solo en la exposición y el resto no voy a trabajar, sino que tengo que trabajar en todo, ¿sí? O sea, tengo que ir fortaleciendo de a poco todo y esto se va a ir mejorando continuamente porque la realidad va a ir cambiando, ¿está bien? Y además también porque la base científica, la información científica va a ir cambiando, vamos a ir teniendo más información, ¿sí? Vamos a ir teniendo mejores proyecciones. Ahora en 1 o 2 años van a salir unos nuevos modelos globales de proyecciones de cambio climático, que eso después se va a ir calibrando para llevar a nivel regional y a nivel local. Pero eso también me va a dar, o sea, van a ser modelos distintos a los que ya se vienen trabajando, y me va a dar quizás un mejor, una proyección con menos error, ¿sí? O sea, se está trabajando todo el tiempo en esto, entonces es importante saber que esto es continuo y es de mejora continua porque va a ir cambiando la información, va a ir cambiando la realidad y yo tengo que ser flexible, como habíamos nombrado en una de las barreras, tengo que ser flexible para poder ir generando un plan de adaptación local, nacional, provincial, no importa el nivel, pero que sea de mejora continua, porque es importante, ¿sí? Bueno, yendo un poco al marco internacional y que no me voy a detener mucho acá, porque bueno, o sea, la realidad es que está bueno conocer el marco, los instrumentos que existen, pero ya después cuando uno quiere ir más a fondo, bueno, les voy a dar los lugares donde pueden encontrar si quieren información internacional referente a adaptación al cambio climático. Pero prefiero después ahondar más profundo en lo local, que creo que es lo que más amerita a este módulo. Grandes rasgos, ¿sí? O sea, se vienen haciendo conferencias con respecto a, llamándose ambiente humano, ¿sí? En Estocolmo, como se vienen haciendo conferencias del 72, imagínense. Yo ahí puse algunas importantes que es interesante saber, pero la más importante de esas, Río 92, donde se genera la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ¿sí? También en ese momento también se desarrollan otras convenciones, ¿sí? De biodiversidad y de certificación, pero la que a nosotros nos interesa ahora es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y en esta convención es la que después, una vez al año, se generan las conferencias de las partes, ¿sí? Que las siglas son COP, COP. Y ahora, este año, es en diciembre en Chile, nuestro país vecino, y ahí se van haciendo negociaciones dentro de esta convención marco, ¿está bien? Pero dentro de todas estas convenciones, ahí puse la de Kioto, Johannesburgo, Río +20, París. Me quiero detener en la de París, ¿sí? La de París, que muchos de ustedes deben saber que uno de los objetivos es mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados centígrados, con respecto a los niveles preindustriales. Y se van a perseguir los esfuerzos para limitarlo aún más, es decir, a 1.5 grados centígrados. Ese es el que más todos conocemos, pero en realidad hay otros 2 objetivos más. El segundo es aumentar la capacidad de adaptación, ¿sí? Que a veces uno siempre habla de los 2 grados, 1.5, y se olvida que también otro objetivo del Acuerdo de París en el 2015 es aumentar la capacidad de adaptación, ¿sí? Eso también es un objetivo.
Y después el tercero es el de situar los flujos financieros, ¿sí? O sea, se van a ver que si les interesa este tema, después podemos seguir en contacto, tienen mi mail en la presentación, y si no también se lo piden a Carlos, pero la realidad es que se fueron fortaleciendo los fondos internacionales para poder dar respuesta al cambio climático, y no solo en temas de mitigación, también en adaptación. Entonces, el Acuerdo de París lo que trata es de enmarcar esto, es importante los flujos financieros, porque si vamos unos años más atrás, a Kioto del 97, en Kioto lo que se dice es, tenemos todos una responsabilidad por el cambio climático, porque el cambio climático no reconoce fronteras, pero hay una responsabilidad diferenciada, porque se reconoce también que los países más desarrollados económicamente son los que más contaminaron en la historia. Entonces, se habla de esta responsabilidad común, pero diferenciada. Lo que trata París es decir, bueno, hay que fortalecer estos flujos de financiamiento para que los países en vías de desarrollo puedan adaptarse al cambio climático, ¿sí? Puedan aportar en la mitigación, ¿sí? Entonces, un poco la historia de las conferencias así a grandes rasgos, y después al costado también tienen algunas bibliografías que fueron saliendo a lo largo de estos años, por ejemplo, los límites del crecimiento en el año 72, ¿sí? Que es la primera imagen que ven. Esto fue realizado por el Club de Roma, que se lo encargó al MIT en Estados Unidos, que lo que trata es de informar el ritmo de crecimiento, o sea, informar que el ritmo de crecimiento que se estaba llevando en esa época podría alcanzar los límites de la Tierra en los próximos 100 años. Después se hizo una revisión y se confirmó, o sea, años después, y se confirmó que seguía siendo muy exacto lo que planteaban en esta bibliografía. Si les interesa, está en internet, pueden acceder. Y después, bueno, la catástrofe o nueva sociedad lo hicieron acá gente de Argentina, ¿sí? Y presenta los desafíos latinoamericanos frente al cambio climático, y fue unos años después que los límites del crecimiento. Y después el que le sigue, que es Nuestro futuro común, que también es conocido como el informe Brundtland del 87. Este es importante, ¿por qué y por qué lo puse? Porque es el primero que define el desarrollo sustentable, y aparece la idea de las generaciones futuras, ¿sí? Entonces, define el desarrollo sustentable como las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer a las necesidades futuras. Y que el desarrollo sustentable tiene 3 pilares, que es la economía, el ambiente y la sociedad. O sea, es la primera vez que ya se empieza a hablar de que está todo relacionado, de que nuestro desarrollo no puede comprometer las generaciones futuras, esta idea de intergeneracionalidad, o sea, es muy importante a nivel de cambio también de pensamiento, ¿no? Esto que hablábamos de el metabolismo urbano al principio, ¿se acuerdan? Bueno, ya empieza a cambiar, la gente se empieza a dar cuenta que no puede tomar lo que quiere la naturaleza y tirar lo que no le sirve. Sí, hay que estudiar lo que pasa en el medio, esta caja negra, entender los procesos, entender los impactos, ¿sí? Y después, en el 2015, aparece la Agenda 2030 y aparecen estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ya los deben haber escuchado un montón, pero lo importante que yo quiero decir es que más allá de que haya un objetivo de desarrollo sostenible, el objetivo 13, que es acción por el clima, van a ver que la adaptación es transversal a todos, porque cuando uno hace medidas de adaptación, no va a tocar solo el objetivo 13. Si es una infraestructura resiliente, va a tocar el 11 también. Si es temas de agua o de saneamiento, el 6. Si la pobreza está totalmente, que es el objetivo 1, está totalmente transversal a todo. Entonces, esto no es algo que es aparte de los ODS, no, es algo que se toma y que uno los va identificando, y que la adaptación y las medidas van a ser transversales a todos. Y bueno, y por último, lo que les nombraba de los informes del IPCC, ¿sí? De estos científicos internacionales, que este año salió el informe de la Tierra y de los océanos, y a fines del año pasado el de 1.5 versus 2 grados centígrados.
En este último, que es donde me voy a concentrar unos minutitos, el que publicaron el año pasado, a fines, lo que tratan de hacer es mostrar cómo va a cambiar si nosotros, como bien dije, uno de los objetivos de París es mantener el aumento de temperatura muy por debajo de los grados centígrados, haciendo un esfuerzo para que incluso sea limitarla a 1.5, justamente el IPCC lo que hizo es, bueno, ¿qué pasa si llego a 1.5 y qué pasa si me paso a 2? Y muestra los impactos y cómo se van intensificando cuando uno aumenta de temperatura. ¿Está bien? Bueno, acá vamos a ir a algo más específico, ¿sí? Hay unas fotos de las conferencias, de las COP, que le llamaban las conferencias de las partes. Pero lo más importante en cuanto a adaptación es lo que les pongo ahí. El programa de Nairobi sobre impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, ¿sí? Que es en el 2005. El marco de adaptación de Cancún en el 2010, y en el Acuerdo de París, que ya estuvimos hablando de los objetivos, pero el artículo 7 es el que hace un zoom hacia adaptación. Así que si quieren después leerlo, es un poco lo que venimos hablando. En el artículo 7 también lo que dice también es que la adaptación es un desafío mundial, ¿sí? Que nos va a incumbir a todos, pero que la labor se lleva a cabo con un enfoque de país, que cada parte le llaman, esté en manos de ella la adaptación. También habla de que es importante el enfoque de género, de que la adaptación sea participativa y transparente, y que, como bien veníamos diciendo, la adaptación se base en la mejor información científica disponible, en el conocimiento tradicional, ¿sí? De las comunidades locales, y con el objetivo de integrar la adaptación en todas las políticas del gobierno. Si quieren, si quieren, me mandan un mail y yo les puedo pasar tanto el Acuerdo de París como el Marco de Adaptación de Cancún o el programa de Nairobi. Igual lo pueden encontrar también en internet, pero si no, me escriben un mail y yo se los paso. Pero no quiero andar muy profundo porque, bueno, empieza a ser muy, muy tedioso porque empezamos a ver artículo por artículo y me parece que es demasiado para este momento. Pero cualquier cosa me escriben. Lo importante es que la adaptación está al mismo nivel que la mitigación, ¿sí? Y que hay que generar acciones en común y de largo plazo, que es un poco también donde se presentan estas barreras que veníamos nombrando antes, ¿no? Hay veces que uno quiere las cosas lo antes posible, a corto plazo, pero la realidad es que la adaptación lleva su tiempo, ¿está bien? Entonces, es importante no solo las medidas de corto plazo, lo que uno puede hacer ya para aumentar la resiliencia, sino también una planificación a largo plazo. En cuanto acá a Argentina, vamos a entrar a ver un poco el marco nacional, que muchos de ustedes ya lo deben de saber, pero la Argentina, bueno, en el 2016, por medio de un decreto, creó el Gabinete Nacional de Cambio Climático, donde, bueno, lo formalizó, donde la idea es trabajar en mesas de trabajo de diferentes instancias. Y la primera instancia es la instancia política, donde se juntan ministros y ahí es donde se termina de validar todo, ¿está bien? La instancia técnica, que es todos los ministerios nacionales, con sus puntos focales, o sea, la gente designada en cada lugar, donde hacemos más el trabajo justamente técnico. La instancia de articulación provincial, que quizás algunos de ustedes participaron, que es por medio del COFEMA. Acá la idea es poder mostrar a las provincias lo que estamos haciendo y validarlo, porque es sumamente importante, y después vamos a entrar más profundo a lo que es adaptación dentro de todo este marco nacional. Pero la adaptación, les voy a contar ahora en breve, tenemos el Plan Nacional de Adaptación, y la idea es que participen todos y que sea de un abordaje de abajo hacia arriba, ¿sí? Porque son las provincias las que conocen sus vulnerabilidades, sus riesgos, las que dan respuesta primero ante los desastres. Entonces es de suma importancia esta articulación provincial, y que, bueno, que no se pierda. Y después está la mesa ampliada, donde ahí se invita al sector privado, a la sociedad civil, a la academia, bueno, se invita a todos los que quieran participar, y también se valida y se comparte
lo que se viene trabajando en materias de cambio climático. En este contexto, la Dirección Nacional de Cambio Climático ya generó algunos planes nacionales, ahí nombro algunos: industrias, bosque, energía, transporte, agro, infraestructura y territorio está terminándose de validar. Bueno, el inventario de gases de efecto invernadero, la NDC, que son las contribuciones nacionales, es decir, lo que los países, esto no lo dije en el slide anterior, en el Acuerdo de París se pide también que cada país emita una contribución nacional y que diga lo que está dispuesto a hacer tanto en mitigación como en adaptación. Esta NDC fue creada y validada en el esquema del Gabinete Nacional de Cambio Climático, ¿sí? en estas mesas donde se trata de hacer participativo y articulado todas las políticas, y luego de validarlo se presentó ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Cualquier cosa está en internet, la NDC, si la quieren ver. Y ahí les dejo también el link donde pueden acceder a los planes sectoriales que hablábamos. Acá, bueno, un poco lo que se viene haciendo en el gabinete, ¿sí? Históricamente, la NDC que les comentaba, ahí está la meta al año 2030, que es no exceder los 483 megatoneladas de CO2 equivalentes. Bueno, los planes sectoriales. Como saben, ahora en el 2019 se presentó una ley de cambio climático, se estuvo trabajando también con las otras que se presentaron desde otros partidos políticos para poder alinearlo técnicamente y que sea una ley que nos ayude a generar esto de largo plazo, ¿no? Como hablábamos, el cambio climático no es que va a frenar según el partido político que esté en el gobierno, sino que ya está acá y llegó por ahora para quedarse, lamentablemente, y hay que generar los instrumentos necesarios para trabajar. Y después se está generando un Plan Nacional de Mitigación en base a todos los trabajos que se hizo con los sectores, el Plan Nacional de Adaptación, que ahora les voy a hacer un zoom ahí, voy a hablar un poco más de eso, y todo esto que está enmarcado en el Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático. Y la idea es presentar esto, el primer borrador, en la conferencia de Chile que les comentaba, la COP, que se va a hacer ahora en diciembre. Después también, en cuanto a inventarios de gases de efecto invernadero, ya está por salir el tercer inventario, ¿sí? En el mes que viene, si mal no recuerdo. Y bueno, para el 2021 la idea es revisar la contribución nacional y ajustarla y hacerla un poco más ambiciosa. Bueno, la idea de todo esto es que el cambio climático sea transversal a toda la política argentina. Esto es la razón de ser, ¿sí? O sea, uno tiene que trabajar articuladamente, participativamente, entonces el Gabinete Nacional nace para eso. Bueno, ya entrando más en lo que es el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, este proyecto, ¿sí? Que fue aprobado este año y se accedieron a los fondos, es una donación del Fondo Verde para el Clima, ¿sí? El loguito está abajo, que este fondo internacional lo que hace es bajar plata a los países que ya estén listos para generar su plan de adaptación, es decir, que uno ya tiene que tener un cierto marco para que les puedan bajar los fondos, es por única vez, y bueno, se accedieron a los fondos a principios de este año. El objetivo es reducir la vulnerabilidad del país frente a los efectos del cambio climático, y la forma es que se integre justamente la adaptación al cambio climático en las estrategias de desarrollo del país. Y están todos involucrados, la nación, las provincias y municipios, los sectores. Acá les muestro un poco la idea, ¿no? O sea,
Lo que se trata con el Plan Nacional de Adaptación, que bueno, que acaba de arrancar, vamos a presentar un primer borrador en la conferencia de las partes en Chile este año, pero es un primer borrador de lo que se viene trabajando con el gabinete desde antes de acceder a los fondos, y siempre desde la mirada participativa del Gabinete Nacional de Cambio Climático con los COFEMAS y municipios, ¿sí? La idea de este plan es que tenga un abordaje sectorial, un abordaje local, que eso integre el Plan Nacional de Adaptación y que tiene unos ejes estratégicos y ejes transversales que van a alimentar a este plan, ¿sí? Los ejes transversales es la estrategia de género, la adaptación basada en comunidades, adaptación basada en ecosistemas, bueno, adaptación basada en sistemas resilientes, que esto es un poco el tema de la infraestructura, ¿sí? Cómo podemos generar una infraestructura resiliente, qué modificaciones hay que hacer para la existente, o qué cosas hay que tener en cuenta para futuras infraestructuras. Y claramente la gestión integral de riesgo ante desastres, ¿sí? O sea, la idea es tener un sistema de alerta temprana que sea fuerte y que sea transversal a todo, pues lo necesitamos. Luego, como ejes estratégicos, es un poco el tema de la capacitación y la sensibilización de todos los actores, no solo los que están en el gobierno, sino también sociedad civil, ONGs y demás. También la articulación e involucramiento, que esto, gracias, o sea, esta estrategia, este eje estratégico se logra por medio de todo el Gabinete Nacional de Cambio Climático en todas sus instancias, y la generación de estudios e información de base, porque como bien dijimos, es importante que la adaptación se base en la última información científica disponible y que siempre se vaya fortaleciendo los estudios y la información para la mejora continua del plan de adaptación. No solo nacional, sino también los provinciales y locales y los sectoriales. Bueno, los productos que se espera, o sea, es un proyecto que mínimo va a durar 3 años, lo que se espera es no solo tener el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, sino también poder fortalecer y ayudar a gobiernos locales para que hagan su plan de adaptación, que eso va a alimentar el plan nacional, poder generar planes sectoriales, ¿sí? Como los que veíamos antes, que les comentaba que se fueron validando y realizando en el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático. Bueno, tienen mucho de mitigación esos planes sectoriales, y la idea es incorporar la temática de adaptación con sus medidas, con su diagnóstico, todo, y esto se estuvo generando a lo largo de este año, todavía nos faltan fortalecer algunos sectores, pero la idea es poder seguir también con lo sectorial para dar un poco el marco y la información que se necesite. Después vamos a ir específicamente sector por sector y les voy a contar más a detalle lo que venimos planificando y trabajando. Y después otro producto es una cartera de proyectos. ¿Qué significa esto? Esta donación del Fondo Verde para el Clima se centra más que nada en poder dar talleres, generar medidas participativas, consensuadas, transversales, ¿sí? O sea, la idea es poder armar los planes. Ahora, no es un fondo donde te dé una donación para implementar, pero sí podemos generar una cartera de proyectos. Es decir, por ejemplo, este año fuimos a dar una capacitación al municipio de Dinahuapi y a Morón. Y en ambos fuimos trabajando con ellos, con el diagnóstico. Ellos invitaron a muchas personas para que sea algo participativo y con mirada transversal de todos los sectores, ¿no? Algo holístico. Y se fueron detectando algunas cosas, medidas, las fuimos armando, que eso lo vamos a ir viendo ahora en un ratito. Y después a muchas personas se le empezó a ocurrir proyectos. Entonces, la idea de esta cartera de proyectos es que más allá de ayudar a los gobiernos locales a generar su plan local de adaptación, también generar ya los proyectos escritos que son necesarios implementar, ¿sí? Si yo tengo un plan local de adaptación
y tengo escrito ya el proyecto para implementar, es más fácil después ir a los fondos internacionales y pedir donaciones, porque yo ya tengo un marco, ¿sí? El plan de adaptación, y tengo la propuesta del proyecto. Y cómo este proyecto se alinea con el plan local de adaptación, fortalece, es interdisciplinario, participativo, ¿sí? Entonces, la idea es también generar esta cartera de proyectos para después poder ir a pedir fondos para implementar. Bueno, ahora vamos a entrar más en lo que es lo local, ¿sí? Que me parece que es lo más importante. Como bien dije antes, la adaptación es específica del lugar y del contexto. Los gobiernos locales son importantísimos para el tema de adaptación. Ustedes son los que saben dónde están los riesgos, cuáles son, dónde están las comunidades más vulnerables, los sistemas naturales más vulnerables también. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Entonces, la participación de ustedes es crucial. Acá, un poco este año, bueno, por temas de que el fondo tardó en bajar, algo que también no dije es que esta donación en realidad la implementa el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿sí? No es que los fondos entran a la nación, sino que los maneja PNUD. Entonces también tuvo unos retrasos por diversos motivos para ajustarnos y alinearnos con este organismo. Entonces por eso no se llegó a ir a visitar a todas las provincias. Hicimos en julio la Semana de Acción Climática, donde trajimos a gente de las provincias, les dijimos a los COFEMA de cada provincia, el Consejo Federal del Medio Ambiente, decían ustedes a quién quieren traer según la problemática, nosotros les pagamos todo por medio del plan. Entonces vinieron muchas provincias y pudimos ahí establecer como unos primeros lineamientos. La idea es el año que viene hacer este abordaje local más fuerte, así que cualquiera de ustedes que diga, yo quiero que vengan para que me ayuden con el diagnóstico, para empezar a hablar de la temática, lo que ustedes quieran, nos mandan un mail porque estamos haciendo la planificación para el año que viene. La idea es que la parte territorial sea mayor, sea más fuerte que lo que fue este año, que por diversos motivos no se pudo. Así que si ustedes quieren nos mandan un mail y estamos en contacto para esto. Pero en el mientras tanto, este año lo que fuimos haciendo es una metodología. Entonces, si hay algún municipio donde, por ejemplo, no podemos ir porque es difícil, no sé, no podemos coordinar el ir o vamos a un municipio y ahí se tienen que acercar todos y no pudieron acercarse o lo que fuera la situación que aparezca, la idea es también tener un pack para municipios, ¿sí? Entonces, poder, si ustedes no pudieron participar en una capacitación y quieren participar, bueno, poderles mandar lo que a ustedes les puede llegar a servir. Entonces, estamos haciendo este pack, lo estamos terminando de validar. Una de las cosas que va a incluir este pack, además de videos, es, para que ustedes también usen en capacitaciones y demás que hagan en sus municipios, es esta metodología de elaboración del plan local de adaptación. Yo acá puse un breve resumen, que lo vamos a ver, pero va a estar más explicado en este pack para municipios y provincias. Pero bueno, un poco la idea es, como hablábamos, bueno, ya lo pueden ver, la idea era presentar cómo armar un plan local de adaptación en simples pasos. El primero, el compromiso de las autoridades, ¿sí? Es de suma importancia porque tiene que ser un compromiso donde todos estén involucrados, ¿sí? No, si es de unos pocos, el éxito se va a ver afectado, ¿sí? Tienen que estar todos involucrados. Después, y es importante también generar un equipo para que coordine todo este proceso, ¿está bien? Luego, una vez que yo ya hice un compromiso desde el intendente hasta todos los secretarios, o sea, todos ya están comprometidos. Ya tengo un equipo que va a llevar adelante esto porque, como sabemos, es algo continuo y son cosas que hay que ir, ¿no? O sea, adecuando a la realidad, a los cambios de información, como ya venimos hablando. Entonces, hago un primer diagnóstico,
¿sí? Y este diagnóstico es importante que hacer un relevamiento normativo de lo que ya existe, porque muchas veces ya existen normativas que están vinculadas con la adaptación al cambio climático, simplemente no tienen el nombre, ¿sí? Pero muchas veces ya hay normativas para hacer frente a las inundaciones o proyectos, y entonces es importante ir relevando sector por sector a ver qué tiene cada uno para que aporte a esto de la adaptación al cambio climático. Entonces ahí relevo todo lo que tengo, proyectos, normativas y demás. Después ya empiezo algo un poco más complicado que vamos a ver después, que hay algunas herramientas que nos pueden ayudar, que es el tema de la identificación de las amenazas, los impactos y el análisis de la vulnerabilidad, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, es lo que hablábamos antes, ¿se acuerdan cuando estaba estos globitos, que estaba el riesgo en el medio y después estaba el peligro o amenaza, la vulnerabilidad y la exposición? Bueno, que todo se va afectando uno a otro y me sale la clasificación del riesgo, si se quiere. Es muy difícil, a ver, esto no es como mitigación donde el inventario de gases de efecto invernadero es más o menos un Excel que puedo ir completando, ¿no? El tema de adaptación, como hay tantas cosas involucradas, se torna un poco más difícil. Pero aunque sea hay que empezar, ¿sí? Después más adelante les voy a contar, pero en el sector de transporte a nivel nacional se logró realizar una consultoría desde el Plan Nacional de Adaptación para evaluar la vulnerabilidad de los caminos rurales frente al cambio climático. ¿Por qué los caminos rurales? Bueno, porque son más de 400.000 kilómetros en toda la Argentina, pero además porque la afectación de los caminos, cuando uno no puede pasar por un camino de tierra, no solo afecta a la producción, al agro, que no pueden sacar los insumos, no pueden traer los insumos y sacar los productos, sino que además también las comunidades que viven más aisladas de los pueblos no pueden acceder a la educación, no pueden acceder a las salitas, ¿no? Hay muchas cosas que se ven afectadas por los caminos rurales, que no son la producción y que es transversal a muchas partes de nuestra sociedad argentina. Entonces, por eso se arrancó por ahí. Y el consultor trató de hacer este análisis de vulnerabilidad y en cada uno de estos globitos que veíamos, la amenaza, la vulnerabilidad y la exposición, fue tratando de combinarlos, ¿no? Entonces decía, bueno, frente a una precipitación de más de tantos milímetros hora, bueno, tengo un suelo de tales características con tal topografía, entonces va a generar una exposición mayor frente a este. Entonces fue haciendo esto, todavía no está terminada la consultoría, cuando esté la vamos a compartir, pero es un poco esa la idea del análisis de vulnerabilidad, ¿sí? Empezar a ver todos estos ejes que se van, que se van viendo afectados uno con el otro y que te va generando este riesgo para poder priorizar dónde hay que primero generar medidas de adaptación. Bueno, después el tema del desarrollo de estrategia y el plan local de adaptación. Es muy amplio esto, pero la idea es que después de tener este diagnóstico, de tener identificado los lugares más vulnerables por riesgo, o sea, por cada amenaza, donde los riesgos son mayores, la idea es que ustedes puedan generar la estrategia, es decir, generar una visión. Bueno, yo me voy a concentrar en estas zonas por tales y tales motivos. El objetivo va a ser aumentar la resiliencia frente a las inundaciones, aumentar la resiliencia frente a las sequías, cada uno va a ir viendo según lo que le sale priorizado, y después escribir este plan local de adaptación. ¿Por qué hay que escribirlo? Porque está bueno que quede, ¿sí? Que quede asentado esta primera versión que después se va a ir, ¿no? Se va a ir actualizando y demás. Y el punto que sigue, no, la ejecución, o sea, yo ya tengo toda esta estrategia, estos objetivos, este diagnóstico, bueno, genero las medidas de adaptación en el paso que estábamos recién, las genero y después las planifico y después las ejecuto. Es importante también generar un sistema de monitoreo. ¿Cómo sé que estoy ejecutando bien las medidas? ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy desarrollando mi estrategia y el plan local de adaptación, es importante también generar el sistema de monitoreo para cada medida de adaptación. Después ahora vamos a ir más profundo en esto, pero este es el primer pantallazo.
Y después, como eje transversal, la difusión y educación. ¿Por qué es tan importante la difusión y educación? Porque no es solo una cuestión de gobierno el tema de cambio climático, es una cuestión también de la sociedad civil. Entonces, es importante que a lo largo de todas estas etapas se difunda lo que uno ya va haciendo, se fortalezca la educación ambiental, ¿sí? O sea, es importante que esto sea transversal. Y entonces es importante que también se genere una estrategia de difusión desde el principio. Cuando uno genera el compromiso de autoridades, comunicarlo a la sociedad civil. Cuando uno genera el diagnóstico, comunicarlo. Cuando uno genera el plan de adaptación y las estrategias y demás, comunicarlo. Porque sin las personas no vamos a poder hacerlo. Es un esfuerzo de todos. Y después, como ya veníamos diciendo, el tema de la mejora continua. Importante también de esto. Más allá de que es un plan local de adaptación, hay que también compartirlo con gobiernos vecinos o municipios vecinos, con el gobierno nacional y demás. ¿Por qué? Porque como decíamos, sí, la adaptación es específica de un lugar y de un contexto, pero hay que tener una mirada del todo, ¿sí? Hay que tener una mirada holística. ¿Por qué? Porque hay riesgos que son transfronterizos y hay cosas que yo puedo hacer en mi municipio o en mi provincia que pueden llegar a afectar o a intensificar una afectación en un municipio vecino o en una provincia vecina. Entonces es importante que no solo se trabaje desde lo local, sino que también se comparta lo que se viene trabajando con los demás gobiernos. Por eso también la importancia de trabajar internivel e intersectorial, ¿no? O sea, estamos trabajando todos en conjunto porque el cambio climático no está definido por áreas, por límites geográficos, sino que es un problema de todos y todos nos vemos afectados. Algunas herramientas que los pueden ir ayudando en estas etapas, ¿sí? Que también van a estar en el pack de municipios. Por un lado, el Manual de Inundaciones Urbanas y Cambio Climático se está terminando de diseñar, es una actualización y reimpresión de un manual que ya estaba también. Lo que hicimos es, con los sectores que ya habían hecho el anterior, actualizamos algunos capítulos. La guía para gobiernos locales, que es esto que yo les decía de poner en una guía, en este caso, la metodología para elaborar el plan local de adaptación. El sistema de mapas de riesgos del cambio climático, ahí tienen el QR, que es el CIMARC, igual si en Google ponen CIMARC, les sale. Ahora los vamos a ver más a fondo, son unos mapas, una plataforma interactiva que quizás les facilite un poco el tema del diagnóstico. La tercera comunicación nacional, esto no lo dije en el marco internacional, mil disculpas, los países en vía de desarrollo se comprometen no me está saliendo la palabra, a publicar una comunicación nacional donde se presenten los diagnósticos, ¿sí? Las vulnerabilidades del país y demás. La última que Argentina presentó fue en el 2015. Esa es la tercera comunicación nacional. Ahora vamos a ver un poco más también eso a fondo. Igual esta tercera comunicación nacional, lo que se hizo después fue tomar lo que se fue trabajando y volcarlo en el sistema de mapas de riesgo del cambio climático, en el CIMARC, para hacerlo más fácil para comprender y demás. Después una encuesta para el relevamiento de información. Nosotros ya armamos una primera versión y la idea es poder compartírselas en este pack de municipios para que ustedes puedan, para que quizás les sirva de ayuda para generar este relevamiento de normativas y de proyectos ya existentes. Los talleres locales, que es un poco lo que les comentaba, y hay una foto de Dinahuapi, que la idea es poder fortalecer, o sea, dar a conocer esta temática y fortalecer ese conocimiento y permitir generar un primer diagnóstico donde se identifiquen los impactos y se generen las medidas. Y la hoja de ruta, que ahora la vamos a ver más a profundidad, que es para generar las medidas de adaptación. Es una propuesta, ustedes después pueden ajustarla a sus necesidades. El resumen de la tercera comunicación nacional, este es un mapa que lo van a poder ver en el inventario de gases de efecto invernadero, ¿sí? En el inventario está este mapita, cualquier cosa si lo quieren descargar está en internet.
Pero la idea de esta imagen es poder resumir un poco la tercera comunicación nacional. Es importante entender que la tercera comunicación nacional se basa en diferentes escenarios de emisiones. ¿Qué es esto? Quizás lo vieron ya en mitigación. Pero no es lo mismo si de acá a fin de siglo yo sigo igual en las emisiones de gas de efecto invernadero, ¿sí? No cambio nada. Eso me va a generar un aumento de temperatura, ¿sí? Que va a ser distinto a que si yo genero medidas de mitigación y bajo las emisiones. Entonces, estos escenarios que son los RCP, que quizás ya los conocieron, que son las trayectorias de concentraciones de gases de efecto invernadero representativas, son los que, bueno, se muestran en la tercera comunicación nacional y se van estudiando según cada escenario y para un futuro cercano, que es 2015, 2039, y a fin de siglo que toma 2075 a 2099, se va estudiando con el Centro de Investigación del Mar y la Atmósfera, el CIMA, cómo va a afectar a las diferentes áreas de Argentina, ¿sí? Y ahí pueden ver un pequeño resumen. Lo naranja es lo proyectado, lo verde lo observado, y lo violeta es lo que se observa y también se proyecta. Pero como pueden ver, por ejemplo, en Mendoza, San Juan, va a haber una crisis del agua, va a haber estrés hídrico, que eso se proyecta, pero ya en Mendoza se está empezando a observar. En el sur, el retroceso de los glaciares, la afectación de la nieve, ahora vamos a ver un poco más eso, porque les traje un ejemplo sobre el sector turismo de eso, ahora después lo vemos. Y después el tema del aumento del estrés hídrico en el noroeste, en el NOA y en el NEA, el tema de las inundaciones cada vez más extremas, ¿sí? Y el aumento del nivel del mar en todo lo que es la costa del Río de la Plata. Estos son algunos, ¿sí? Pero está bueno ir viéndolo. La tercera comunicación es larga, pero por eso también está la plataforma de mapas de riesgo climático, que la idea es que sea, trata de ser una plataforma interactiva para que se puedan visualizar estos riesgos de manera más fácil y poder cruzar las amenazas con vulnerabilidades. Ahora vamos a ver un poco más de eso. Así es como ustedes van a ver el CIMARC, si cuando entran van a mapas, vieron la parte de arriba, y tratan de hacer un mapa justamente de riesgo, ¿sí? Entonces, por un lado van a elegir la amenaza que quieren estudiar, ¿sí? Noches tropicales, por ejemplo, acá está. Y van a elegir también el escenario de emisiones que hablábamos y el horizonte temporal. Para adaptación siempre se recomienda el peor caso escenario, es decir, las emisiones altas, seguir como si nada, o sea, no hicimos nada de mitigación y seguimos mal, que ese es el escenario, el peor escenario, digamos, porque se va a terminar considerando un incremento de la temperatura media de 4 grados, ¿sí? Global, y se usa ese escenario de emisiones y a largo plazo, ¿está bien? Entonces, ¿por qué esto? Porque es donde más se va a ver intensificado todas las amenazas climáticas, si se eligen estas dos opciones. Entonces, ahí yo puedo generar medidas de adaptación y estar cubierto, porque después si uno hace mitigación y baja un poco, bueno, pero aunque sea el peor caso escenario ya lo cubre. Y después la vulnerabilidad, que van a ver que hay varias capas, no está solo la vulnerabilidad social, en este caso, en el ejemplo que traje hoy, es el porcentaje de población mayor a 65 años, todo lo que sea de población y demás son del último censo, así que están un poco desactualizados, estamos esperando, ansiosos, el próximo censo, pero la idea es, bueno, que justamente te haga este cruce de información, como veíamos antes, ¿se acuerdan en cómo se contempla el riesgo en el último informe del IPCC, estos globitos de peligro o amenaza, exposición y vulnerabilidad? Bueno, todo eso te da el riesgo. Bueno, acá te trata de justamente generar eso. Bueno, también, si entran al CIMAR, pueden elegir mirar solamente los mapas de cambio climático. Es decir, que solo van a ver las amenazas.
¿sí? Acá les traje 3 ejemplos. Puse el aumento de la temperatura máxima. Cuando me pidió seleccionar en qué escenario, puse el escenario de mayores emisiones y largo plazo, ¿sí? Como decíamos. La variación en el número de días con aumento de precipitaciones mayores a 10 milímetros y el aumento en las noches tropicales. Simplemente un ejemplo, pero que ahora lo vamos a tomar y vamos a ir viendo sector por sector y les voy a contar un poco lo que se viene trabajando en cada uno de los sectores a nivel nacional, ¿sí? Bueno, en el sector transporte, como les conté, o sea, nosotros ya con ellos venimos trabajando en generar un diagnóstico. Sabemos que los calores extremos pueden afectar las vías. Ahí tienen una foto del ferrocarril Sarmiento en el 2018, sí, en enero, donde hubo una temperatura muy alta que deformó las vías del tren. Y el aeropuerto Palomar, en el 2018, que a poco tiempo de inaugurarse se inundó. También nos explicaban la gente del municipio, tienen todo un estudio hecho de la topografía y de los reservorios que eran, o sea, los reservorios naturales que tenían y que ahora fueron ocupados por diferente infraestructura, por ejemplo el aeropuerto. Lo tienen súper estudiado, la verdad, impresionante. Pero bueno, esta sí es una realidad, por eso les traje la foto. Está bueno tener este diagnóstico para generar las medidas, que es lo que está haciendo ya el municipio. Pero bueno, o sea, esto es, como bien dice ahí, van a venir amenazas climáticas, eventos extremos de inundación, aumento de temperatura, y nosotros lo que como primer abordaje tomamos son los caminos de tierra a nivel nacional. Entonces, lo que estamos tratando de generar ahora es una guía, ¿sí? De cosas que hay que trabajar en los caminos rurales para hacerlos más resilientes, ¿sí? Por ejemplo, el tema de los desagües del camino, ¿sí? Muchas veces uno va por el camino, no sé, yo de las veces estuve en la provincia o en el norte, a veces, más que nada lo vi en la provincia de Buenos Aires, los caminos están entre campos y los campos están a un mayor nivel, a una mayor topografía, entonces te genera un desagüe del campo hacia el camino, y eso puede generar un problema. Entonces el tema de tener, no sé, una canaleta en los laterales para que el agua quede ahí, que el camino quede más elevado. O sea, hay un montón de cosas que se están planteando, que este consultor que contratamos se está planteando para darles herramientas a todos los gobiernos provinciales y municipales para que puedan dar respuesta a esta problemática de los caminos rurales, ¿sí? Luego, en el sector salud, bueno, la Secretaría de Salud ahora generó un diagnóstico, ¿sí? Muy extenso, que en breve lo van a ver en la página. ¿Se acuerdan que en una de las slides estaba el link de los planes sectoriales? Bueno, ahí se va a subir también el de salud. Increíble el trabajo que hicieron un diagnóstico muy completo de cómo se viene modificando, temas de vectores como el dengue, que se va cada vez corriendo más, el tema de olas de calor, ¿sí? Notaron que en los últimos eventos de olas de calor y de temperaturas altas extremas, aumentaba la tasa de mortalidad, y esto también es por un tema justamente de uno de los mapas que les traje antes de la población mayor a 65 años, son los mayores expuestos a estas olas de calor y altas temperaturas, generando diferentes problemas cardiovasculares y demás. Entonces, hicieron un trabajo increíble que va a estar a disposición, y la idea es empezar a generar después medidas de adaptación para para dar justamente apoyo a los gobiernos y, no sé, generar, por ejemplo, en caminos rurales, la guía, bueno, acá generar guía de cómo incentivar, el conocimiento de la sociedad civil frente a estas olas de calor, que no salgan a hacer deporte, que ya muchos municipios lo tienen,
yo estuve hablando con algunos y me contaban que la comunicación en ese sentido, en cuanto a temperaturas altas, en muchos municipios es muy fuerte, me pone muy feliz eso, pero es eso, ¿no? O sea, hay cosas que ya están y que simplemente decir, ah, mira, esto tiene que ver con cambio climático al final. Entonces está bueno este diagnóstico. En cuanto a energía, bueno, en la tercera comunicación ya lo muestra y con el Ministerio de Energía estamos trabajando para generar las líneas de trabajo para el año que viene. La idea es concentrarnos un poco en lo que es la generación, el transporte y la demanda. Porque, bueno, la generación, por ejemplo, todo lo que son la generación hidroeléctrica se puede ver afectada por que justamente por el aumento de temperatura, va a haber unos cambios en los caudales de los ríos, más que nada en el sur de la Argentina. Ya hay cuencas que están identificadas que van a tener estrés hídrico y eso te va a afectar la generación de energía eléctrica de esa central. Después en lo que es la infraestructura, el transporte de la energía eléctrica, se puede ver afectada por tormentas extremas y vientos, ¿sí? Tanto la infraestructura aérea como la subterránea. La subterránea puede sufrir ingreso de agua y la aérea puede, justamente por los vientos extremos que acompañan las tormentas, se puede ver afectada, se puede romper. Y después en lo que es la demanda, sí, o sea, muchas veces se ve mucho en las ciudades grandes de que se generan picos de demanda muy altos frente, por ejemplo, a las olas de calor, ¿sí? Frente a las condiciones extremas, pues cuando es más que nada se colapsa el sistema, ¿sí? Entonces, poder ir identificando eso y generar medidas para llegar más fuertes hacia esas demandas, ¿sí? Nos va a ayudar después a que no se afecten otras cosas como la salud que veíamos antes con las olas de calor. Bueno, en lo que es agro, ya lo hemos vivido en nuestro país, lamentablemente el tema de las inundaciones y las sequías que nos generan una pérdida de productividad, se pierden los cultivos, se pierden ganados. También el tema de que, bueno, o sea, se nota que justamente porque hay un aumento de temperatura, se va tropicalizando el país, hay un corrimiento de la frontera agrícola, ¿sí? Y ganadera. Y bueno, también hay un tema, esto uno lo trata de ver por sectores, pero quiero también dejar claro que es interdisciplinario, porque, por ejemplo, el transporte que hablábamos antes va a afectar también al agro, ¿sí? Entonces, está bueno verlo por sectores, pero saber también que lo que uno haga en un sector va a afectar al otro, ¿sí? Entonces, no perder esa mirada. Después en el sector industria, que lo hacemos por medio de la mesa de producción dentro del gabinete, eso no se los comenté ahora, se los comenté cuando estábamos hablando del Gabinete Nacional de Cambio Climático, todo esto se trabaja en el gabinete. Y acá en el sector industria no solo vemos todo lo que es, bueno, valga la redundancia, industrias, empleo también lo vemos, y también vemos el sector turístico, ¿sí? Entonces, un poco lo que quiero traerles es lo que vamos a estar trabajando a nivel nacional para generar herramientas que ayuden después a cada gobierno a generar sus planes y demás. El tema de la afectación de parques industriales por inundaciones. Se ve bastante que muchas veces los polos industriales están en zonas bajas de topografía y se pueden ver afectados dependiendo de la provincia. Esto también va a depender de cada polo, así que no es algo que sea sí o sí para todos los polos. El tema del consumo energético y la salud de los trabajadores, más que nada los trabajadores que empleen sus servicios afuera, ¿sí? Lo vamos a tener en cuenta y vamos a hacer un estudio para tomar medidas al respecto, sugerir medidas en realidad. Y el tema de la afectación del turismo, acá en una primera instancia vamos a generar un estudio de lo que es el turismo de esquí, de atracción de los glaciares, de los balnearios en toda la costa
de Argentina, ¿sí? Por la subida del nivel del mar, y las olas de calor que generan un desconfort en el turista en el turismo urbano, ¿sí? Eso como primeras, pero después vamos a seguir trabajando, ¿sí? O sea, no es que de vuelta, esto es mejora continua todo el tiempo, pero teníamos que empezar por algún lado y en base a los datos de cantidad de turistas que visitan los lugares y cantidad de noches que pasan ahí, bueno, por eso se seleccionaron estos destinos turísticos. Bueno, esto con respecto a lo que es el diagnóstico, un poco cómo nosotros utilizamos el CIMARC, ¿sí? Para ir armando los diagnósticos por sectores a nivel nacional. Es un ejemplo para que ustedes puedan después utilizarlo en su municipio o su provincia. Y ahora les quiero mostrar una sugerencia, una propuesta que hacemos en la dirección de cómo encarar las medidas de adaptación al cambio climático, ¿sí? Esta es una hoja de ruta donde, bueno, la idea es poder identificar el riesgo que vamos a estar trabajando. Un riesgo puede tener varias medidas de adaptación, ¿sí? Y a partir de ahí ir estudiando esa medida. Voy directo a los ejemplos, pues me estoy dando cuenta que estoy un poco pasada de tiempo. Les pongo un ejemplo, este es el que hicimos con turismo. El riesgo que identificamos es el aumento de temperatura, ¿sí? En el sur argentino, que va a ser de alrededor de 2 y 3 grados centígrados, y que como medida de adaptación tomamos aumentar la resiliencia del turismo relacionado con el nieve y los glaciares, ¿sí? Hay una breve descripción de por qué, ¿sí? Nada, por este tema del aumento de temperatura va a generar cambios en lo que es glaciares y nieve y te va a afectar el deporte de nieve, o sea, los prestadores turísticos no van a poder ofrecer la cantidad y calidad de nieve necesaria para generar el deporte, los deportes tradicionales, o los van a ofrecer por periodos más cortos. Y en cuanto a los destinos que tienen que ver con glaciares, el aumento de temperatura puede generar un retroceso y esto puede generar que los turistas vayan a otros lugares y se reduzca el volumen de visitantes en esas localidades que antes dependían del turismo de glaciares. Entonces, la idea de esta medida es poder crear un protocolo que le permita aumentar a los prestadores turísticos, tanto privados, públicos, y a los gobiernos aumentar la resiliencia, ¿sí? De los centros de esquí y actividades relacionadas con la nieve. Entonces, algunas cosas que traje solo una parte de la medida porque es muy larga, pero barreras que pudimos identificar, ¿sí? Desconocimiento del corrimiento de los periodos, ¿sí? De que la nieve no va a ser óptima en todo momento como antes, la pérdida de rentabilidad de los centros de esquí. Entonces, frente a estas barreras, hicimos un relevamiento, la gente de turismo, hay poco en lo que es normativas y proyectos de turismo relacionados con el cambio climático, a pesar de que el turismo está totalmente relacionado con el ambiente, con la naturaleza. No encontraron mucho según lo que me comentaron. Entonces, una de las ideas es hacer algo nuevo, porque acá en acciones y herramientas es importante también las cosas que ya existen poner. Pero acá yo traje una de las ideas. Y una de las ideas es generar una guía con diversas opciones de adaptación, ¿sí? Para justamente reducir la vulnerabilidad de los prestadores turísticos. La guía, por ejemplo, va a contar con ejemplos de cómo diversificar las actividades de nieve, ¿sí? Se propone que además de, no sé, el snowboard o el esquí, también se practiquen otras actividades como el trineo, las motos de nieve y demás. Y esto va a permitir justamente tener otros atractivos en las temporadas, ¿sí? Otra de las cosas que se plantean dentro de esta guía es, bueno, que todavía no se está generando, es justamente modificar los horarios en que está abierto el centro de esquí, porque a veces, no sé, si la caída de nieve de buena calidad para el esquí se corrió, bueno, poder hacer que el centro de esquí esté abierto más tiempo y así desarrollar estrategias empresariales para maximizar los beneficios.
Bueno, después medidas técnicas de protección y conservación de la nieve, el transporte de la nieve, la cobertura con material seco, el snow farming, que es una técnica de cosecha de nieve que más que nada consiste en reunir una gran cantidad de nieve en forma de pila durante el invierno y después conservarla para ser utilizada en el verano con lonas especiales y material seco. ¿Cómo se va a hacer esta guía? Bueno, la parte de financiamiento, detectamos que lo podíamos hacer desde el Plan Nacional de Adaptación. Es importante en la hoja de ruta ir haciendo este desglose de dónde se pueden sacar financiamiento para las acciones y herramientas nuevas o para fortalecer existentes, porque esto es lo que te va a permitir después poder ir a pedir financiamiento si es que se necesita a nivel nacional, provincial o internacional. Generamos un indicador y un monitoreo y identificamos los actores que van a estar involucrados. Y esta es la idea de la hoja de ruta. Acá hay otro ejemplo que se los voy a dejar para que ustedes los vean, pues me corre un poco el tiempo. Igualmente cualquier cosa tiene mi mail. Y así ustedes lo ven tranquilos y cualquier cosa me consultan. Pero este es un caso de el aumento de la morbilidad por temperaturas extremas y olas de calor, ¿sí? A ver. Bueno, un ejemplo que les quería traer así rápidamente, este año, más o menos en julio, se aprobó en el Fondo de Adaptación, que es otro fondo diferente al Fondo Verde para el Clima, que es de donde sale el proyecto del Plan Nacional de Adaptación, se aprobó el proyecto de adaptación al cambio climático en ciudades y ecosistemas vulnerables costeros del río Uruguay. Esto es un proyecto binacional, se hace con Uruguay, se diseñó junto a la provincia de Entre Ríos. Hay algunos municipios que están involucrados de esa provincia y se fueron generando medidas específicas, ¿sí?, para combatir las inundaciones que se generan, ¿sí? Algunas que les quiero nombrar es, bueno, el tema de recuperar y reasignar tierras con muy alto riesgo de inundación, más que nada en Colón, y bueno, trabajar también en lo que es la protección de los humedales, ¿sí?, que tienen un alto valor ante el cambio climático, ¿sí?, de infiltración y de captación también de CO2. También se va a fortalecer todo un sistema de toma de agua, ¿sí? Entonces, nada, son como varias medidas específicas que se fueron desarrollando junto con Uruguay y junto con la CAF, que va a ser una de las implementadoras, de los organismos implementadores, y se presentó este proyecto ante el Fondo de Adaptación. Bueno, eso es todo. Los minutos que quedan, si Carlos querés veamos las preguntas. Mil disculpas que me excedí un poquito de tiempo. Igual cualquier cosa, bueno, tienen la grabación y cualquier cosa también me escriben un mail, les puedo pasar la presentación para que la vean. Nada, estamos en contacto, cualquier cosa. Jimena, muchas gracias por la presentación. Bueno, creo que estuvo más que bien orientado al tema que nos competía hoy en el seminario. A ver, yo anoté algunas cuestiones que me parecen interesantes, que bueno, y lo articulamos también con el trabajo que viene haciendo la red de municipios frente al cambio climático. Justo los últimos 2 seminarios previos al tuyo, trabajamos sobre lo que son los planes locales de acción climática. Hicimos una introducción, digamos, metodológica y académica, y después conocimos un caso concreto de un plan, que justamente el plan que se presentó, que es el de San Antonio de Areco, se orientó mucho al tema de la gestión del riesgo, alerta temprana, las cuestiones más de adaptación, por una realidad que vivía la comunidad, ¿no?, que eran las inundaciones que se habían generado de forma frecuente y que afectaban la calidad de vida, la industria, la construcción y demás. Entonces, haciendo un análisis de esa situación, bueno, ellos desarrollaron su plan y lo orientaron bastante a adaptación, con lo cual refuerza lo que vos venías comentando de las cuestiones del diagnóstico, ¿no? Es más que interesante y más que necesario tener un diagnóstico claro para poder
ejercer las políticas que sean necesarias y para poder enmarcar los recursos que sabemos que son finitos, ¿no? Dejaste algunos temas también planteados que bueno, estaría bueno reforzar, más que nada porque muchas veces son conceptos nuevos, pero que bueno, que van tomando impulso a través del tiempo, como es el tema de, bueno, del metabolismo urbano, ¿no? De la adaptación basada en ecosistemas, ¿no? Eh, También las cuestiones de los riesgos transfronterizos, las cuestiones de alerta temprana a nivel local me parece que todavía tienen un camino largo por recorrer. Si bien hay experiencia, bueno, los municipios están recién empezando a trabajar en forma más articulada la cuestión del cambio climático. Esta mirada transversal multidisciplinaria, que se tiene que dar también en los gobiernos desde toda la escala, y me parece que en ese marco el ejemplo más concreto es, bueno, la concepción y el desarrollo de lo que fue el Gabinete Nacional de Cambio Climático, que sin duda puede ser una estructura organizativa que puede volcarse a nivel provincial o subnacional y a nivel local, ¿no? Eh, bueno, nosotros estamos más que encantados en poder haber tenido esta conversación, conocer un poco más en detalle lo que es el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Sabemos que todavía está en construcción, que todavía está en etapa de avance y concepción, pero bueno, nos parece interesante conocerlo para poder vincularnos también a ese proceso, ¿no? A ver, preguntas, bueno, no había muchas, ahora recién comentaron dos, que es cuándo estará disponible el Diagnóstico Nacional de Salud. Quizás si eso tenés información, o bueno, en todo caso después lo que esté disponible podemos volcarlo a los participantes. Bueno, les cuento, el diagnóstico de salud ya está terminado por el equipo técnico y lo están validando internamente, entonces todavía no lo podemos compartir. Pero yo ya estamos hablando todos los días con salud, más o menos con el equipo técnico, y les voy a comentar el interés. Si les parece, les comento el interés a ellos, así pueden también tenerlo en cuenta y apurar un poco toda la parte interna para poder, nada, publicar todo el diagnóstico, pues la realidad es que un breve resumen va a estar en el Plan Nacional de Adaptación, que va a estar para noviembre, este primer borrador que les comentaba, ¿no? Que se va a presentar en la conferencia de las partes en Chile. Va a haber un borrador de cada sector, pero estaría bueno que ustedes puedan ver todo el diagnóstico y no el resumen. Así que yo le voy a comentar también al sector de salud que hay muchas ansias por leerlo y así pueden, igualmente cuando esté se va a subir en el link que está en una de las slides, ¿sí? Donde están todos los planes sectoriales. Sí, ahí es interesante porque, bueno, acá preguntan sobre los diagnósticos y demás. Lo que es la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y en particular lo que es la Dirección Nacional de Cambio Climático, tiene mucha información sistematizada sobre lo que es el cambio climático en el territorio, pero además los estudios, que nosotros conocemos también como diagnóstico, que son los inventarios de gases de efecto invernadero, es decir, un análisis de cuáles son los rubros que más emiten gases de efecto invernadero a nivel país y también una serie de recomendaciones para, bueno, mitigar esas emisiones que se producen. Toda esa información está disponible, es una información, bueno, que tiene bastante coherencia y contenido científico, pero bueno, hay resúmenes que son interesantes ver, hay algunos videos y demás. Todo eso, nada, nosotros se lo podemos compartir a todos ustedes para que lo vean. Incluso en la mayoría de las conversaciones que tuvimos vinculado más al tema de acción por el clima, bueno, fuimos viendo resúmenes o información surgida de estos mismos diagnósticos que se han hecho a nivel nacional. Bueno, creo que la charla fue más que interesante, nos abre un nuevo panorama sobre varias cuestiones que estamos viendo, sobre el tema de adaptación, que como dijo Jimena varias veces, bueno, a nivel nacional y a nivel internacional es donde hoy estamos poniendo el foco, porque bueno, sabemos que el cambio climático ya ha avanzado, ya está en el territorio, ya estamos viendo sus efectos. Nosotros tenemos que, por un lado, mitigar, es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los rubros que correspondan, pero bueno, tenemos que adaptarnos a esas realidades que hoy se están viviendo, ¿no? Y en ese concepto, bueno, nosotros creemos fundamental el aporte de los municipios porque es la primera estructura gubernamental cercano al ciudadano, ¿no? Al vecino, donde, bueno, cuando se da una situación conflictiva en el territorio son los primeros que salen para poder
atender esa cuestión. Como ya hemos concluido el tiempo que teníamos disponible y hay algunas preguntas, bueno, lo que los invitamos es a comunicarse con Jimena, igual nosotros le vamos a mandar todos los datos de comunicación, igual están disponibles y visibles ahora. Les comento que el próximo seminario web va a ser el 6 de noviembre, miércoles 6 de noviembre, donde vamos a tocar el tema de transporte y movilidad sostenible vinculado al ODS 11 de ciudades y comunidades sostenibles. Igual, como siempre, le vamos a remitir la información vía correo electrónico. Le volvemos a comentar que esta grabación ha sido grabada, la vamos a estar remitiendo junto con la presentación de Jimena entre hoy y mañana. Y bueno, muchas gracias Jimena por acompañarnos, muchas gracias al equipo técnico que estuvo colaborando en esta presentación desde la Dirección Nacional de Cambio Climático de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Muchas gracias a todos también por haber participado, sabemos que hay gente de otros países y de varias provincias, así que bueno, agradecerles a todos. Bueno, muchísimas gracias por contactarnos y hacernos parte. Estamos a disposición y como ya les dije, todo lo que necesiten, estamos desde acá, desde la Dirección Nacional de Cambio Climático, queremos ayudarlos, queremos apoyarlos en lo que requieran, así que nos escriben y estamos a disposición. Perfecto. Muchas gracias a todos nuevamente. Por lo pronto nos vemos el 6, o nos escuchamos el 6 de noviembre. Saludos.